consumo, más tiempo libre, menos horas trabajadas y un correcto cuidado del medio ambiente, los países deben ser capaces de aumentar la capacidad productiva de sus economías. Es decir, generar más usando menos recursos. A esto nos referimos con productividad. La Comisión Nacional de Productividad se modeló en base a las experiencias de dos países respecto de los cuales tenemos mucho que aprender. Estos son Australia y Nueva Zelanda. En estos dos países, las respectivas comisiones de productividad se conformaron como entidades dotadas de altos grados de independencia, la cual es clave para, por ejemplo, a veces, realizar hallazgos y proponer recomendaciones que pueden incomodar incluso al gobierno de turno o a determinados grupos de interés. Siguiendo estos ejemplos, la Comisión Nacional de Productividad se rige por un consejo de 8 miembros que representan a distintos sectores y se relaciona solo administrativamente con el gobierno a través del Ministerio de Economía. Esta conformación ha permitido a la CNP posicionarse como un órgano transversal y creíble. Si bien realizamos estudios a petición del presidente de la República o del mismo consejo de la Comisión, hemos contado en la práctica con autonomía para llegar a cualquier conclusión que emane mejor análisis de la evidencia disponible. Por ello, nuestro activo más importante es la independencia, la que, esperamos se consolide en el futuro mediante el fortalecimiento de nuestro marco normativo. Dicho esto, los dejo con el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán, quien dará cuenta de lo que hemos hecho desde el año 2015 a la fecha. Perfecto, gracias Rodrigo, ojalá que se escuche bien. Soy Rafael Berguán, soy presidente del Consejo de la Comisión, como decía Rodrigo Creel. Y lo que quiero hacer hoy es, primero agradecer a todos por estar con nosotros. Quiero iniciar contextualizando el tema productivo para compartir algunos hechos de la historia reciente de la Comisión. Decía Rodrigo, no es muy larga, 5 años de vida, y también expectativas sobre lo que creemos tiene que ocurrir con la Comisión hacia adelante. Voy a compartir la presentación, si ustedes me permiten un segundito, vamos a compartir, y espero que tú, Rodrigo, puedes con el dedo gordo de la mano izquierda o derecha confirmar que se ve lo que acabo de compartir. ¿Se ve? Pero no se ve. Todavía no. A ver, ahora, déjenme ver si puedo, ahora uso compartido de pantalla. Ahora sí, déjenme ver si puedo compartir. Tú me dices ahora si se comparte o no se comparte. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bien, Todavía. Perfecto, gracias. Y lo vamos a poner en pantalla completa. Supongo que ahí se ve incluso mejor. Un rojo o naranjo intenso, Comisión Nacional de Productividad, cuenta pública, agosto de 2021, estamos todos alineados en el mismo lugar. Bien, como decía, quiero primero contextualizar el tema productivo, aprovechar de plantear algunas de las cosas que hemos podido estudiar durante estos años y luego hacer algunos comentarios con respecto a lo que esperamos hacia adelante en la Comisión. Este es un tema, afortunadamente, en el que, claro, en un mundo en el cual hoy día pareciera estar de moda el disenso, esto en Chile y también afuera, hay en el ámbito económico, en el ámbito del tema que nos convoca, yo creo al menos un gran consenso, y esto es que tenemos que mejorar la productividad, y lo tenemos que hacer de manera significativa. De esto habló Christine Lagarde cuando en su momento era directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Es una discusión que aparece en el The Economist, la revista inglesa, cada cierto tiempo. Es un tema global. Y en Chile ese tema no solo está presente, sino que además por varias razones se ha visto exacerbado. El que tenemos una brecha en términos de productividad que está dificultando que podamos imaginarnos como un país más próspero, como un país que puede asumir los enormes desafíos sociales que tiene, exacerbados además durante la pandemia. Voy a tratar de conectar esto también con la coyuntura, con la terrible crisis sanitaria que estamos viviendo. Vamos entonces a los mensajes que yo quiero compartir con ustedes. El primer mensaje,
y esto es algo que, claro, para la gente que estudia esto es obvio, pero no tiene por qué serlo para las personas que no son del mundo de la economía o que no están especializados en política pública. Cuando uno piensa en productividad, en cierta forma lo decía Rodrigo, en lo que está pensando más que en crecimiento económico, más que en mejorar la utilidad de las empresas, incluso más que en mejorar el acceso a bienes y servicios, esos son todos resultados de tener mayor productividad, pero en definitiva a lo que estamos apuntando es a mejorar la calidad de vida, a vivir en un país más próspero, un país en el que la gente lo pase un poco mejor. Es en eso en lo que estamos pensando. Estamos pensando incluso, lo dijo Rodrigo, en también resguardar de mejor manera el medio ambiente, porque si, como definió Rodrigo, la productividad es hacer más con lo mismo, y yo prefiero llevar esto al extremo, más con menos, somos capaces entonces de seguir acumulando objetos materiales que mejoran nuestra calidad de vida, respetando más el medio ambiente, por ejemplo. Así que el primer mensaje es que esto es sobre calidad de vida. De hecho, me gusta mostrar estas dos cifras que voy a destacar ahora. Aquí hay 6, pero hay 2 columnas que quiero destacar. Estoy haciendo una comparación entre Chile y Alemania para hacer el punto anterior. Podría haber hecho esta comparación con cualquier país avanzado. Esta es una regularidad general. Ustedes ven la bandera chilena y la bandera alemana. Ven la primera columna, que es lo que los economistas llamamos Producto Interno Bruto por persona, medido en dólares. Y ustedes ven que Chile en un año genera producción, disponibilidad de bienes y servicios por un valor en dólares por persona que es 1/3 del que se genera en Alemania. Con todo lo que eso significa en términos de acceso a mejores salarios, a mejor infraestructura, a mejor salud, etc. Pero hace eso, vean la segunda columna por favor, en Alemania se hace eso trabajando del orden de 550 horas menos al año. Estas son cifras del Fondo Monetario, son cifras de la OCDE, son cifras reconocidas internacionalmente, oficiales en el ámbito de los organismos internacionales. Es decir, en Alemania se produce por persona 3 veces lo que producimos en Chile, trabajando 550 horas menos. Hagan cualquier cálculo con una jornada laboral de 45 horas semanales o de 40 horas, y ustedes van a encontrarse con que esas 550 horas menos de trabajo significan muchas semanas menos efectivas de trabajo. No se trata de que la gente en Alemania, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos y en todos los países avanzados, en Japón, donde se trabaja muchas horas menos que acá, se vayan de vacaciones el 1 de diciembre y vuelvan el 1 de abril. Se trata de que las jornadas son más breves, los días viernes se está trabajando hasta mucho más temprano, etc. Bueno, si eso no es calidad de vida, yo no sé qué es. De hecho, si a mí como economista, que ha trabajado en la academia en temas de desarrollo económico, me piden que en un par de líneas plantee por qué en el mundo avanzado, desde nuestra disciplina, hay más calidad de vida, yo digo básicamente 2 cosas. Digo que en los países avanzados se trabaja menos horas que en los países no avanzados, incluso uno como Chile, que es de ingreso medio alto, y muchas horas menos, por lo tanto se libera tiempo para actividades. Los que tengan, Carolina, estás con el micrófono prendido, gracias. Se libera tiempo entonces para disfrutar, para educarse más, para compartir con la familia, para estar solo, para leer un libro, para hacer ejercicio, para en definitiva hacer lo que uno quiere hacer. Mal que mal, para trabajar nos pagan, ¿no? Los economistas decimos que el trabajo es un mal, a pesar de que hay virtud detrás del esfuerzo y el trabajo. Pero la productividad es sobre tener más tiempo libre. No es sobre producir con mejores tecnologías y menos empleo, y por lo tanto con desempleo. No es así. De hecho, si uno va a los datos antes de la pandemia, Japón, Alemania y Estados Unidos, los 3 países con más productividad en el mundo, tenían las 3 tasas de desempleo también más bajas del mundo. Lo que sucede es que mucha gente trabaja, pero bastante menos horas que las que tenemos que trabajar en el mundo que todavía no alcanza el desarrollo. Y lo segundo que hacen los países avanzados no es solo liberar tiempo libre y generar calidad de vida, también como son tan productivos porque trabajan mejor e invierten mejor, liberan recursos que uno destina a inversión para el futuro, lo liberan y pueden entonces consumir más. Más tiempo libre, más consumo, en definitiva los países más productivos tienen más calidad de vida. Y yo quiero insistir, lo hacen además típicamente protegiendo, resguardando
cuidando más el medio ambiente, dejando entonces a las futuras generaciones un mejor mundo, un mundo más sostenible. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que está detrás de alcanzar un mayor nivel de productividad o de eficiencia. De hecho, Paul Krugman, premio Nobel a fines de la década de los 2000, un economista muy, muy destacado, que además participa en el debate de política pública, tiene una columna habitual en el New York Times, una persona que en el mundo inglés, en el mundo anglosajón, en el mundo de Estados Unidos, considerado un liberal, una persona más bien de centro izquierda. Él tiene una frase que es muy citada y dice, mira, la productividad, dice, no es todo. Es verdad, no es todo, hay otras cosas en la vida. Pero en el largo plazo es casi todo. Que un país pueda mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por completo de su capacidad de elevar el producto por trabajador. Bueno, ahí tienen a los que les gusta la historia otras citas de un teórico social árabe del siglo XIV, que va en la misma línea, hace más de 600 años atrás. Bien, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, por lo tanto, el primer mensaje nos permite aspirar, nos permite mirar con optimismo hacia adelante si somos capaces de avanzar en esta dimensión. El segundo mensaje es un golpe de realidad y nos da cuenta del desafío que tenemos, porque lamentablemente, dado todo lo que he dicho hasta ahora, la productividad en Chile se ha estancado, y se ha estancado hace un rato ya bastante largo. Esto no es resultado de un gobierno o de una persona en particular, es resultado de un proceso que se viene dando, incluso aquí hay debate, desde más o menos mediados de la década del 2000, 2005 o algo así. Una sola figura que ilustra esto. Ustedes lo que ven aquí es un indicador de productividad para todo el país, es lo que llamamos productividad agregada o productividad total de factores. Concéntrense, por favor, desde el año 90 a la fecha en la línea azul, que coincide con la roja en la década de los 90, y vean ustedes cómo, más allá de los números, esto es visual, creo yo que se ilustra muy bien, esa que llamamos productividad agregada, la capacidad del país de producir más, como decía Paul Krugman, por trabajador, o más con menos, pasó de expandirse durante la década de los 90 a una tasa superior al 2% por año, y cada punto de más productividad es un punto más de actividad económica, a una tasa que está en torno al 0%. Porque todos estos son números que siempre están sujetos a un rango porque son estimaciones estadísticas. Pasó entonces de algo sobre 2 a algo en torno a 0. Alguien podría argumentar, y yo he escuchado esto muchas veces, que lo que pasa es que Chile es un país eminentemente minero, aunque la minería representa en términos directos del orden de 10%, pero es un país donde la minería es muy importante. Y claro, la minería, mientras más tiempo pasa, las minas se van haciendo menos eficientes porque hay que hacer, ¿no es cierto?, sobre todo si esto es en profundidad, la ley del mineral se va perdiendo. Bueno, la Comisión hace el esfuerzo de estimar una productividad para el país sin minería, pensando en que potencialmente, conceptualmente, esto podría ser resultado del sector minero. Y efectivamente, la economía sin minería, que es una abstracción, que es la línea roja completa, que está por encima del azul, y por lo tanto refleja de que si sacamos la minería, el estancamiento en productividad ha sido menor. Pero sigue siendo también un estancamiento súper relevante, está unas décimas por encima de esta economía total azul representada por la línea que está más abajo. Por lo tanto, vean ustedes el país completo, que es nuestra realidad. Y nosotros, de hecho, el primer informe, el segundo informe que hicimos, el primero mandatado por presidencia, fue publicado el 2017 y fue justamente un análisis profundo, exhaustivo, con más de 80.000 observaciones de las 12 principales faenas mineras en el ámbito de la gran minería del cobre en Chile, y ahí hay un montón de información interesante sobre qué ha pasado con la productividad en el sector, y vemos que la productividad efectivamente, controlando por la ley del mineral, se ha visto afectada de manera muy negativa, es decir, dejando fuera el tema de la ley, así todo se ha visto reducida en la minería, como se ha visto también en el resto de la economía. Eso es lo que pretende mostrar esta figura. Lo que dice esta figura es que el problema chileno de productividad no es un problema de un sector, es un problema más bien amplio, es un problema transversal a los distintos sectores que obviamente es heterogéneo, pero que está presente en toda la economía, y eso no es raro. Ningún país es más productivo que otro porque un sector en particular lo sea. En general, el conjunto completo de actividades tiende a ser menos productivo en los países que son menos eficientes, el conjunto completo de actividades tiende a ser más productivo en los países que hacen las cosas mejor. Eso es importante, porque un pequeño guiño, esto obviamente que tiene que ver al final del día con lo que hace cada uno, pero lo que uno hace está totalmente condicionado por el contexto en el cual uno trabaja.
Si uno como trabajador está en una empresa que es poco productiva porque tiene poco capital, porque la gestión está mal hecha, porque no tiene acceso a capacitación, uno, no importa qué tan bueno puede hacer en la actividad que está desarrollando, va a aparecer como poco productivo. Lo mismo pasa entonces con los países. Si uno agarra a una persona que hoy día vive en Alemania y la trae a Chile, contrariamente a la cultura popular, a lo que me decían mis abuelos hasta algunas décadas atrás, y sin perjuicio de que los inmigrantes tienden a hacer una contribución muy notable al desarrollo económico porque aportan diversidad y tienen características personales que les permiten ser más emprendedores, etcétera. Pero esto no tiene que ver con personas en el agregado, tiene que ver con lugares, con contextos. Y Alemania, en Alemania la gente, y no he dicho los alemanes, la gente en Alemania es más productiva porque Alemania es un país más productivo y al revés pasa en Chile. Bien, esa es la mala noticia. Y como ven ustedes, no es algo que esté pasando durante las últimas semanas ni durante los últimos años. Es algo que ya acumula al menos una década y media de variación en comparación con lo que pasaba en los años 90. Alguien podrá decir, bueno, lo que pasa es que en los años 90 estábamos recién, regreso de la democracia, aprovechando ciertas reformas que se habían hecho en los años previos y generando condiciones para que llegara más inversión a Chile, y eso permitió hacer, como dicen los economistas en inglés, cerramos la brecha, hicimos un catch-up, copiamos cosas que se hacían afuera, teníamos una base de comparación menos exigente, todo eso es cierto. Pero el punto es que seguimos siendo un país de ingreso medio, medio alto, y estamos todavía a $20.000 de los más avanzados, por ejemplo Alemania, y per cápita, y eso significa que todavía hay mucho camino por recorrer, al menos la segunda mitad del camino del desarrollo. Y por lo tanto, si empezamos a frenar la productividad ahora, que es la base del crecimiento sostenido, bueno, hay una probabilidad altísima de que terminemos estancados en lo que en parte importante de la literatura académica se llama la trampa del ingreso medio. Ese es el diagnóstico que estamos enfrentando. Pero recuerden mi primera frase cuando partí la presentación, afortunadamente, más allá de lo que termina ocurriendo en la práctica, aquí hay consenso con la necesidad de hacer esto, y de hecho la Comisión Nacional de Productividad fue creada durante el segundo gobierno del presidente Bachelet y fue luego ratificado su decreto durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Bien, ahora este es un tema global, decía yo, que en Chile puede estar exacerbado por el lugar del camino al desarrollo en el que estamos. Nuestra productividad se tendió a estancar demasiado pronto, demasiado rápido en comparación a otros países que han alcanzado niveles de ingresos mucho más altos. Bueno, ¿cómo han enfrentado esto los distintos países? Entonces quiero hablar de la solución institucional, y esto me va a llevar a hablar un poquito de esta institución que es la Comisión Nacional de Productividad. Un comentario para tratar de empezar a construir el por qué, si estamos tan de acuerdo los técnicos en esto y lo estamos en los distintos países del mundo, el por qué entonces esto no se resuelve. Déjenme partir de lo más micro y avanzar hacia la cosa institucional más macro. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre los seres humanos? Bueno, mejorar la productividad es cambiar. En el ámbito más cotidiano, si algún joven nos está mirando, hay gente que le gusta estudiar en la noche, hay gente que le gusta estudiar en el día, hay gente que prefiere escribir para recordar lo que está estudiando, otra gente escucha. Hay distintas maneras de aproximarse al proceso de aprendizaje, por ejemplo, que nos hace al final tener más éxito cuando asumimos determinados desafíos. No todos hacemos lo mismo. Lo que sí sabemos es que una vez que uno se acostumbra a hacer las cosas de una determinada manera, mejorar el proceso, en ese caso, en el ejemplo que yo daba, por ejemplo, de aprendizaje o de trabajo en una determinada actividad, requiere cambiar, y el cambio es algo que nos asusta. Esto está absolutamente recogido por la literatura, es un tema que supera la economía, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con muchos de los desafíos psicológicos que enfrentamos como seres humanos, pero el punto es que hemos evolucionado a través de la historia durante millones de años, no para innovar y crear esta tecnología que, por ejemplo, permite que hoy día estemos acá, sino que lo hemos hecho, hemos evolucionado para sobrevivir. La amígdala, no las amígdalas, la amígdala, que es un sensor que está en la parte de atrás del cerebro, tiene por único objetivo detectar los peligros. Por eso, por ejemplo, cuando una noticia es peligrosa, es mala, tiende a llamar más nuestra atención. Por eso, en general, el periodismo tiende a enfocarse más en desafíos y en problemas, porque son las cosas que nos interesan más como seres humanos, porque es ahí donde de alguna manera, quizás inconscientemente, a través de la evolución, percibimos que hay el peligro de no estar pasado mañana en el lugar donde estamos hoy. El problema es que la productividad, como digo, requiere cambiar, requiere innovar, requiere emprender, requiere asumir desafíos nuevos, requiere, en definitiva, arriesgarse. Hoy día el Banco Mundial ha acuñado el concepto de sociedad experimental.
Y es eso lo que están tratando de empujar. Los seres humanos no queremos ser parte de una sociedad experimental. Estamos felices cuando vemos el resultado positivo de ella, pero en el proceso el éxito viene acompañado de muchos fracasos. Hablamos siempre de investigar, de hacer, ¿no es cierto?, innovación, y decimos que ahí está la clave del éxito, pero la verdad es que detrás de cada caso exitoso que conocemos hay decenas de casos fallidos. Y eso tiene costos emocionales, tiene costos económicos, y por lo tanto es algo que no es trivial de hacer. Entonces hay una tensión entre lo que necesitamos para seguir expandiendo nuestra capacidad de aumentar el acceso a bienes materiales, protegiendo al mismo tiempo la tierra, teniendo un crecimiento sostenible, generando mejores condiciones de vida, y lo que nuestra cabeza, la amígdala, nuestro cerebro nos pide, que es no cambiar, status quo. Ese es el primer problema. El segundo problema, cuando llevamos esto a la práctica, es que para ser un país más productivo, seamos concretos ahora, tenemos que mejorar básicamente el funcionamiento de las dos instituciones más importantes en una democracia occidental, que son el mercado y el Estado, si ustedes quieren. Y en ambos ámbitos, el del mercado y el del Estado, Chile tiene mucho por avanzar. En particular, y como resultado de un estudio que hicimos en la Comisión Nacional de Productividad, en el informe anual que publicamos el año 2017, con el apoyo de un académico que en ese momento estaba en la Universidad de Chile, hoy está en la Universidad de los Andes, que es Álvaro García, y que trabaja temas mirando información de empresas, lo que encontramos, y está publicado, insisto, en nuestro informe anual 2017, para los que estén interesados en mirarlo, lo que encontramos es que la productividad en Chile de las empresas más grandes está, en comparación con la productividad de las empresas equivalentes en el mundo avanzado, más lejos que la de las empresas pequeñas en Chile con respecto a la de las empresas pequeñas en la OCDE. ¿Qué quiero decir con esto? La línea roja que está ahí, que es información de la misma OCDE, lo que muestra es algo que en el mundo de la economía es muy conocido, y es que en el eje horizontal tenemos una medida de tamaño, en este caso trabajadores, podría ser ventas y otras, y en el eje vertical tenemos una medida de productividad. Por lo tanto, hay tamaño de las empresas y productividad, y lo que sabemos en los datos es que las empresas más grandes en promedio tienden a ser más productivas. En economía, por ejemplo, hablamos de economías de escala. Y esa es una tendencia natural que se ha exacerbado en el mundo tecnológico actual con las plataformas, que lleva a que unas pocas empresas tienden a concentrar el mercado. Bien, eso pasa en todas partes. Y siempre hay excepciones, pero es la regla general, y es lo que refleja esa línea roja. Y cuando vemos los datos para Chile, analizando del orden de 12.000 empresas en todos los sectores, encontramos algo similar. Efectivamente, aunque es más plana la línea azul, que es la chilena, vemos que el cuadrado que está más a la derecha, para las empresas más grandes, está del orden de 40% por encima, 30% por encima de las empresas más pequeñas. Vemos también algo que no nos sorprende, y es que la línea azul en Chile está siempre por debajo de la roja. Eso no debería sorprendernos porque Chile es un país que tiene un ingreso per cápita, una producción por trabajador, una medida de productividad que está muy por debajo del promedio de la OCDE, está entre los 3 menos productivos junto con México y Turquía, bueno, se ha ido incorporando en el último tiempo Colombia, etcétera, pero está claramente entre los casi 40 países, ¿no es cierto?, al final de la distribución en términos de producción por trabajador, y por lo tanto aparecemos para todos los tamaños de empresa por debajo. Lo que sí muestra esta figura que yo no esperaba, entonces muestra, igual que en la OCDE, que las empresas más grandes son más productivas, y muestra que todas las empresas en Chile, al menos en categorías, están por debajo de la productividad de la OCDE. Pero lo que muestra también, que yo no esperaba, es que contra la intuición, las empresas más grandes en Chile, ustedes ven cómo estas dos líneas se van separando, se transforman en un cono abierto a medida que nos movemos hacia empresas más grandes. Eso es lo que significa, ahí está, es que las empresas que están más a la derecha tienen una brecha de casi 3 veces con respecto a la OCDE, mientras que las más chicas por debajo de 2. ¿Por qué yo esperaba algo al revés? Porque lo natural es que las empresas grandes tengan más capacidad de protegerse con respecto a un ambiente que no es productivo. Si la productividad depende, por ejemplo, de la capacitación o del acceso al mercado financiero, el crédito que se menciona tanto, bueno, las empresas grandes pueden traer gerentes y gerentas de cualquier parte del mundo, y así ocurre. Las empresas grandes, si el problema es de acceso a capital, pueden emitir bonos internacionalmente.
Una empresa pequeñita no tiene ninguna capacidad de traer a un bueno o una buena gerenta de Uruguay, de Estados Unidos, de Argentina. No tiene muchas veces capacidad de acceder a crédito y tiene que usar una tarjeta de una multitienda para financiar su capital de trabajo. Por lo tanto, yo esperaría que las empresas pequeñas en Chile, que enfrentan un entorno menos productivo, como hemos dicho ya varias veces, estén mucho más alejadas de las empresas pequeñas en la OCDE, que tienen mercados más desarrollados, y al revés pase con las empresas grandes, que siguen por debajo porque son de alguna manera víctimas del entorno en el que están insertas, pero mucho más cerca de sus pares en la OCDE, y sin embargo ocurre al revés. Esto es para provocar, pero una hipótesis detrás de esto es que las empresas grandes en Chile están en promedio, y se van a enojar las personas que conocemos que trabajan en estas empresas, demasiado cómodas. Estoy tratando de provocar. Lo que está pasando es que esas empresas son exitosas, son responsables por su propio mérito de que Chile haya avanzado lo que avanzó en la última década y media, desde el año 90 a la fecha, pero han llegado a una posición en la cual seguir asumiendo riesgos en un contexto en el cual eso implica poder equivocarse y fracasar, es algo que no están haciendo, y no lo están haciendo porque no existe el proceso virtuoso propio de una economía de mercado que desde la competencia, provocados, desafiados por empresas medianas o pequeñas, se esfuerza. Si hay poca competencia en un país, hay menos posibilidad de que, como decía al principio, avancemos en la dirección de asumir riesgos que pueden terminar, en definitiva, fracasando. Les puedo adelantar que lo que sucede en Chile, según cierta evidencia preliminar que tenemos, es que hay pocas empresas medianas. Las empresas en Chile están naciendo a una tasa similar a la que vemos en el mundo avanzado. Y tenemos una fracción de empresas grandes que puede ser un poquito más concentrada que la que vemos en el mundo avanzado. Pero lo que falta en Chile es la masa de empresas en la mitad de la distribución, lo que uno podría llamar la clase media empresarial. El proceso virtuoso que lleva a seguir mejorando de manera continua consiste en empresas nuevas que nacen, hacen las cosas bien, muchas de ellas terminan fracasando pronto, ojalá cuando van a fracasar se den cuenta pronto y el sistema les permita tener acceso a herramientas para poder volver a repensarse, pero las pocas que terminan siendo exitosas rápidamente agarran escala y desde esa mayor escala empiezan a mirar horizontalmente a las empresas grandes y las empiezan a desafiar. Si ustedes agarran el listado de las 10 empresas más importantes en la bolsa norteamericana, van a ver que de las primeras 10, cerca de 7 no existían hace una década atrás, o una década y media. Si ustedes agarran el listado de las chilenas, van a ver que todas ellas existían hace 3 décadas atrás. Estoy exagerando un poquito, son cifras gruesas. Por lo tanto, en Chile, el mercado, y esto lo ha dicho el Fondo Monetario muchas veces, no solo por problemas de tamaño, porque está lleno de países pequeños en el mundo europeo, por ejemplo, que son mucho más productivos que nosotros, pero en parte por tamaño, en parte porque creemos que crecimos demasiado rápido y unas pocas empresas, insisto, por su propio mérito, ayudaron a que el país lo hiciera, agarraron un mercado, y hoy día nos falta una clase media empresarial que desde el emprendimiento exitoso, en un periodo corto de tiempo, empiecen a desafiar a estas empresas grandes para generar los incentivos que nuestra cabeza nos pide no asumir, pero que son necesarios para ser más productivos. Por lo tanto, el mercado tiene espacio para mejorar y varios de los estudios que hemos hecho en la comisión apuntan a hacer recomendaciones que permitan tener un contexto, insisto, más competitivo. Esto es más cierto, solo lo menciono para los que les gustan estos datos, cuando uno mira la información y se encuentra con que en Chile casi 90% de las ganancias de productividad durante la última década se explica por solo 5% de las empresas. Y claramente no son las empresas más grandes. O sea, esto no tiene nada de contraintuitivo, esto pasa en todas partes del mundo. Las grandes innovaciones, esas innovaciones que terminan siendo exitosas y cambian el paradigma y mueven la frontera del conocimiento, no son las empresas grandes, en ninguna parte del mundo. Esos cambios ocurren justamente en la caricatura de una película norteamericana, en la cochera, en el estacionamiento, en el garage de la casa. Y cuando es exitoso cambian el paradigma, ¿no es cierto? Bueno, de hecho los datos en Chile muestran lo mismo. 5% de las empresas, 4,7 de ellas, explican 88% de las ganancias de productividad en el último tiempo. Si no tenemos un proceso en el que más empresas naciendo empiezan a agarrar escala, que les permita ser exitosas en un mundo donde el tamaño importa y puedan desafiar a las grandes, estamos bloqueando una de las fuentes principales de ganancia de productividad. Segundo tema,
cuando uno mira esto desde un paraguas más amplio. Mercado, Estado. A algunos les gusta más el mercado, a otros les gusta más el Estado. Si uno piensa en esto desde una perspectiva más utilitarista, desde la economía instrumental, no hay país avanzado, exitoso, que no tenga un buen mercado y un buen Estado. Y que el mercado haga lo que tenga que hacer, que es donde fundamentalmente ocurre la innovación, el emprendimiento, la actividad, donde se crece, donde se genera capacidad de hacer más con menos. Y si el Estado no hace bien su pega, que es donde se raya la cancha, pero también se empujan, ya que hay parte del debate académico, ideas y se innova en sectores que el sector privado, por ser demasiado riesgosos, no quiere asumir, y desde ahí se van construyendo también una serie de avances que terminan cambiando el paradigma. Si el Estado no es capaz de hacer eso adecuadamente, si no es capaz de regular adecuadamente, si no es capaz de satisfacer o resolver ciertas fallas de mercado que impiden que las empresas pequeñas agarren escala, etcétera, la cosa no funciona. Esto es una combinación de mercado y Estado, en donde cada uno tiene un rol fundamental que cumplir. Ya hablé de mercado, déjenme hablar un segundo de Estado, solo una lámina. Y que a mí al menos me genera dolor de estómago. Estamos en un país que ya ha avanzado bastante en las últimas décadas, pero que, insisto, solo llegó a la mitad del camino del desarrollo. Y a pesar de lo mucho que hemos avanzado y entendiendo lo mucho que nos falta, somos un país en el que, y aquí cito a la OCDE, Chile no cuenta con un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. Un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas, que es la manera como el Estado participa del proceso productivo, las políticas públicas, es básicamente un sistema que sea explícito, estructurado de evaluación de políticas públicas, es básicamente uno que tiene distintas etapas. Tiene una etapa inicial, ex ante, de diseño, en el que se discute qué es lo que se quiere hacer. Y se define los detalles para generar la herramienta que luego apuntará, una vez que se implemente, a lograr el objetivo. Ese es un proceso en el que además el Estado, cuando diseña estas políticas públicas, tiene que alimentarse también de la experiencia privada, y hay una interacción ahí, por supuesto resguardando el interés público, que es el que tiene que defender el Estado. Luego viene una segunda etapa, que es la implementación, lo que estoy diciendo es de sentido común, y finalmente viene una tercera etapa, que es ex post, posterior a la implementación, después de un determinado periodo, que consiste en hacer la evaluación de lo que ocurrió. Los países avanzados no son avanzados porque no se equivocan, no son avanzados porque diseñan perfectamente las políticas, las implementan y consiguen los objetivos que buscaban. Son avanzados porque al equivocarse se dan cuenta con rapidez y tienen un proceso que les permite resolverlo, volver atrás y reempezar. En Australia, por ejemplo, las grandes leyes, las más importantes, tienden a evaluarse a los 3 o 5 años en términos del impacto que tuvieron. Pero en Chile no tenemos, insisto, un sistema explícito y estructurado. Tenemos experiencias de evaluación ex ante de diseño, tenemos por ejemplo, estimaciones de impacto financiero desde la IPRES. Hoy día se está haciendo un esfuerzo más amplio, pero que todavía es reducido a algunos programas particulares. Tenemos evaluación social de proyecto para inversiones, pero uno, no tenemos evaluación ex post, y dos, no tenemos análisis de impacto de regulaciones, que sea mucho más amplio, exhaustivo, transversal a las distintas decisiones que toma el Estado. Hemos tomado una serie de decisiones de política pública muy importantes en el último tiempo, por ejemplo, la reforma tributaria durante el segundo gobierno del presidente Bachelet, y no sabemos qué impacto ha tenido. Cada cierto rato aparecerá un trabajo académico en alguna universidad, pero el Estado no tiene las herramientas que exija de manera exhaustiva hacer la evaluación para poder saber si lo que quisimos hacer para mejorar el país terminó teniendo el impacto que esperábamos. Y no hay vergüenza en que no haya sido así, si se siguió el proceso responsable que permitía asumir los riesgos que toda innovación exige, y luego volvemos al principio y reoptimizamos y repensamos el diseño, hacemos las modificaciones que haya que hacer. Esto no es ideología, esto es, insisto, esto no es ideario, esto es generar herramientas que funcionen para conseguir el objetivo. Es un imperativo ético asegurarse de que las políticas públicas tengan el impacto que tienen que tener, porque de lo contrario, no solo no estamos llegando a lo que tenemos que llegar, no solo estamos perdiendo la oportunidad de tener un país que funcione un poquito mejor, estamos además afectando la confianza en el Estado, y sin confianza no hay ninguna posibilidad de que trabajemos en conjunto por un objetivo común. Esto es bien inaceptable, y yo no imagino ninguna institución que se imagine seria que no evalúe las cosas que hace. Bueno, Chile no lo está haciendo al nivel que debería hacerlo, según nos ha dicho la misma OCDE en castellano, OECD en inglés. Bueno, ¿qué han hecho los países y qué tiene que hacer Chile entonces para tratar de mejorar esto? En parte yo esto ya lo mencioné. Asumir políticas
pro productividad impone un montón de desafíos para la autoridad. Está implícito en lo que he mencionado. Si no nos gusta cambiar, cambiar significa asumir costos inmediatos. Miedo, susto, eventualmente incluso reempezar a hacer algo que me tenía cómodo, pero que al principio no va a funcionar, y sentir que fue un error. Está la expresión típica en inglés que dice que si algo no está roto, no lo arreglemos. Bueno, eso nuevamente favorece y promueve el status quo en el ámbito de la innovación, de la productividad, de la capacidad de producir más con menos. Entonces hay costos inmediatos. Imagínense un gobierno, dura 4 años, no tiene reelección, tiene un periodo corto de tiempo y tiene que asumir ciertas políticas pro productividad que van a significar con una probabilidad altísima costos inmediatos que la población va a sufrir. Los beneficios son esperados porque uno se equivoca, como ya he dicho varias veces, porque las innovaciones no están garantizadas en términos de éxito, y pueden ocurrir bastante más allá de los próximos 4 años. Se lo estamos pidiendo a un gobierno que asuma los costos hoy para eventualmente tener beneficios que van a tender a disiparse en términos de en qué momento ocurran y que muy probablemente incluso van a superar al gobierno actual. Además, estamos en un ámbito en el cual las grandes políticas no existen. Yo hablé desde el paraguas de la necesidad de mejorar el mercado y el Estado. Pero a diferencia de lo que ocurre cuando uno piensa en macroeconomía, en donde uno dice tengamos un banco central autónomo, tengamos una regla fiscal que garanticen un buen manejo del tema inflacionario y prudencia presupuestaria en la política, ¿no es cierto?, de Hacienda y del gobierno en general. Esas son 2 grandes políticas. En el ámbito de la productividad, en el ámbito de la microeconomía, de la innovación, de las empresas, no hay una bala de plata. Lo que hay típicamente es un conjunto gigantesco de pequeños problemas, incluso individualmente insignificantes, que en conjunto explican que no seamos Canadá. Como no hay balas de plata, para un gobierno, para una autoridad, es difícil entonces señalar titulares atractivos que permitan empujar políticas. Costos hoy, beneficios eventuales pasado mañana, no hay balas de plata. Hay además grupos de interés que, si bien el país es poco productivo, consiguen rentas, consiguen beneficios que les permiten a ellos estar mejor, pero que tienen en cierta forma capturada la política pública. Esos grupos de interés obviamente que bloquean muchos de estos cambios, y por eso la importancia de fortalecer institucionalmente los mecanismos de chequeo, ¿no es cierto?, como se dice en inglés, check and balance, ¿no es cierto?, de si las políticas se están implementando en función, ¿no es cierto?, de lo público, y si están siendo evaluadas en función de mejorar el todo y no a un determinado grupo particular. Y finalmente este desafío tiene que asumirlo un Estado que se ha dicho muchas veces, y en esto también ha habido consenso, aun cuando las agendas no han sido tan agresivas como uno esperaba durante las últimas décadas. Ha habido avances, pero no han sido avances en momentos de emergencia, como lo que pasó con el Mocate y el sistema de ADP, que también se cree que tiene que ser perfeccionado a esta altura, a principios de los 2000. Un Estado que tiene fragilidad, dificultad para poder implementar todos estos desafíos anteriores. Ministerios sectoriales que son bastante debilitados, una centralización por razones de preocupación presupuestaria en la región metropolitana que dificulta que en las distintas regiones haya autonomía para poder, desde un conocimiento más directo de sus problemas. Lo hemos visto en la Comisión Nacional de Productividad muchas veces, como lo que se decide centralizadamente en Santiago no conversa necesariamente con lo que un liceo técnico profesional necesita, por ejemplo, en Puerto Montt. Y eso tiene que ver, insisto, con una dificultad de descentralizar y permitir, etcétera. Hay un Estado que tiene dificultades para avanzar hacia un mundo en el cual la sociedad sea más experimental y facilitar este proceso de innovación que, insisto, es riesgoso, pero que termina siendo exitoso cuando está bien pensado, después de varios intentos. Nos falta, tenemos un problema institucional. Entonces lo que se hace típicamente, y esto es lo que hizo Australia, lo decía Rodrigo, lo que ha hecho Nueva Zelanda y otros países que están avanzando en esta dirección, es generar una institución que sea independiente en términos de que le puedan exigir qué hacer, estudie la productividad en el sector minero, en construcción, eficiencia en pabellones quirúrgicos, en los hospitales de alta complejidad, entre otras cosas. Le pueden exigir a la comisión qué hacer, pero no le pueden exigir qué decir. Y como decía Rodrigo, uno puede terminar muchas veces diciendo como comisión, haciendo recomendaciones desde los datos, desde los hallazgos, que pueden ser incómodas para el debate político del momento, pero que son necesarias para el país, y lo hace con una mirada más de Estado que de gobierno. Ese es el objetivo, y Chile ha avanzado en esto, porque esta comisión, más allá de sus virtudes y defectos, fue creada durante, insisto, el segundo gobierno del presidente Bachelet, fue ratificada por el presidente Piñera. Probablemente en la medida que esta comisión se siga validando a sí misma, va a tener la posibilidad, como otras instituciones, de pasar a ser creada por ley,
no solo por decreto, y tener en ese sentido una estabilidad mayor. Aun cuando yo siento, estoy hablando aquí a título personal, desde la experiencia interactuando con distintos actores del mundo político, que hay razonable conciencia sobre la importancia de seguir fortaleciendo una institución como esta, y yo espero que así sea. Entonces, en ese contexto se crea la comisión, cuya misión es asesorar al presidente de la República para aumentar el crecimiento económico a largo plazo, y aquí es donde yo quiero poner el foco, y el bienestar de los ciudadanos. Creada, lo decía Rodrigo, el 2015 por decreto, ratificada el 2018, recomienda diseño de política pública. Esta comisión está bien que esté anclada en términos del concepto de productividad, por la importancia que tiene, pero al final es una comisión que lo que tiene que hacer es avanzar en términos de ayudar a mejorar la calidad de las políticas públicas. Y la diversidad de estudios que hemos hecho van en esa dirección. De hecho, la productividad no siempre se puede medir con exactitud, hay distintas métricas y hay ocasiones en las cuales incluso hay dificultades para tener incluso alguna aproximación de esa medida, y sin embargo la experiencia australiana, la experiencia neozelandesa y la propia, la de esta comisión, ha sido el hacer recomendaciones que en ocasiones apuntan de una manera más amplia a mejorar la calidad de las políticas públicas, no solo a mejorar la productividad, que debería ser un resultado de eso. Es independiente, en este caso se relaciona con la presidencia del Ministerio de Economía, como lo hacen las superintendencias. Somos una glosa, entonces, o la mayoría de ellas, somos una, o lo hacía, hoy día está la Comisión de Mercado Financiero, antiguamente era la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, que lo hacía a través del Ministerio de Hacienda, nosotros a través del Ministerio de Economía. Y tenemos un mandato que incluye transparencia y participación ciudadana. Si ustedes se meten a nuestra página web, hemos hecho un esfuerzo por hacer presentaciones en distintos lugares de Chile, en el último tiempo por Zoom, y por además poner en nuestra página web, a veces incluso a mí me genera un poquito de preocupación, versiones bastante preliminares de nuestros informes, con el objeto de que empiecen a recibir comentarios desde aquellos que conocen la realidad en el mundo académico, en el mundo real, privado, política pública, etcétera, centros de estudio, etcétera. El número de la CNP, somos 14 personas hoy, tenemos este año un presupuesto de 830 millones de pesos, un poquito más de $1 millón. Históricamente, entre el 2016 y 2020, nuestro presupuesto fue del orden de 1.100 millones de pesos, hubo un ajuste que hubo que hacer en el contexto de la dramática crisis que estamos viviendo todos en Chile y en el mundo, y eso es súper comprensible. Hemos hecho hasta ahora, hemos terminado 17 estudios, y han generado, y todos ellos están en nuestra página web, por favor, entren, estudios terminados, en proceso, y luego tenemos un link arriba a la derecha en nuestra página web que dice recomendaciones, y ustedes van a ver por estudios, solo el listado de recomendaciones. Hemos hecho más de 400 recomendaciones de política de diversa índole, algunas bastante complejas, otras bastante más simples, voy a dar un par de ejemplos, y hemos presentado más de 300 hallazgos. Es muy importante, y si me preguntan a mí, yo creo que una de las grandes contribuciones de la Comisión, junto con hacer recomendaciones que a veces en el mundo técnico tienden a ser compartidas, es que nosotros hemos tenido la posibilidad como institución independiente, pero pública, de acceder a información que no siempre está disponible, y de esa manera poder generar hallazgos, ratificar prejuicios o descartarlos. Voy a hablar un poquito de eso en un segundo más, y eso a mí me parece muy importante, y desde ahí, desde el análisis técnico, que ya está un poquito desacreditado en parte del debate político, desde el análisis técnico, contribuir, ojalá con una mirada que sea multidisciplinaria, y nosotros invitamos a profesionales de distintas áreas a trabajar en nuestros estudios, en parte porque nos hemos metido en temas muy diversos como construcción, minería y salud. Desde ahí, desde esos datos, desde esa información, desde esos hallazgos, generar recomendaciones que tengan un carácter técnico para alimentar la discusión política, desde donde después tienen que tomarse las decisiones hacia adelante. Estamos, además de los 17 estudios finalizados, trabajando en este momento en 2 estudios que van a estar listos durante este año. Algo que me gustaría destacar es que nuestro trabajo ha sido resultado del equipo de personas que está acá adentro y también del aporte del sector privado. Hemos hecho, en el caso del estudio en minería, un trabajo que en parte recibió también cofinanciamiento del Consejo Minero. Hemos hecho algo similar con la Cámara Chilena de la Construcción. Fuimos, gracias a Uber, capaces de encuestar a 3.000 conductores en su momento en un informe sobre plataformas, que vio transporte, que vio alojamiento, que vio fintech, que es tecnologías, plataformas en el mercado financiero, que vio telemedicina. En el capítulo de transporte, Uber nos permitió encuestar a 3.000 conductores y aprendimos, por ejemplo, que una parte importante de los viajes que se hacen en Uber en aquel entonces, 2017, 2018, ocurrían entre el viernes a las 6 de la tarde y la madrugada del domingo, y había menos traslape con los taxis tradicionales que lo que uno pensaba. Estoy solo diciéndoles algo bien anecdótico, pero si no hubiésemos hecho esta encuesta, esos 3.000 conductores no podríamos lo saber. Eso fue gracias al apoyo de esa empresa en esa dimensión. Por supuesto que nosotros somos
insisto, los que agradecemos esta colaboración, pero al final somos los que trabajamos los informes, generamos los hallazgos y decimos lo que queramos decir. Nosotros, el gobierno no nos puede exigir qué decir, mucho menos una empresa privada nos va a hacer eso. Pero sin ese trabajo con el sector privado habríamos hecho bastante menos que lo que hemos podido hacer. Y la verdad que creo yo que una institución como esta simplemente no tendría mucho sentido. Lo hemos hecho también trabajando con organismos internacionales como el BID y otras instituciones locales como la Fundación Chile, la Universidad de San Sebastián, que en un estudio sobre salud primaria, que estamos trabajando en este momento, ha permitido aprovechar información muy interesante para entender justamente cuáles son las brechas que en el ámbito de la atención primaria de salud hay hoy día en Chile para mejorar o reducir, por ejemplo, las listas de espera que existen en este país, que son del orden de 390 días para más de la mitad de la población, para patologías que son no auge, etc. Entonces, aquí esto ha significado no solo acceso a información, pero si nosotros valorizamos esto, ha significado en la práctica, por ejemplo, gracias al apoyo del BID, que hemos podido trabajar en conjunto con instituciones que, si nosotros hubiésemos tenido que subcontratar esto externamente, habría significado tener un presupuesto que es al menos 30% superior que el 1.100.000 pesos que mencioné antes. Tanto aquí esto permite de alguna manera ser más eficaz en el sentido de conseguir un objetivo mayor gracias a que hemos en la práctica aumentado el número de recursos que le hemos significado al país, al Estado, desde nuestro presupuesto en la glosa del Ministerio de Economía. Así que ese es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. ¿Cuál ha sido el impacto de la comisión? Para tratar de rendir cuenta en los 10 minutos finales que tengo. Bueno, acá está el listado, no voy a entrar en detalle, de los 19 informes en los que hemos estado involucrados. En rojo los últimos 2 son los que estamos terminando, salud primaria y el informe anual 2021 que se publicará en enero. Y ustedes ven un listado de 17 informes en orden, mandatados por la presidencia o automandatados por nosotros en ámbitos muy variados como mujeres en el mundo laboral, el de la gran minería del cobre, el número 4 que menciono ahí, un informe sobre regulación de plataformas, el número 8, grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos, una revisión regulatoria, estamos haciendo un informe sobre PYME que acabamos de terminar, otro sobre innovación y competencia en el sector financiero, a propósito de Open Banking, de FinTech, etc. Ustedes ven como los temas son muy, muy diversos. El número 10 a mí me pareció fantástico porque permitía mostrarle a la gente que la productividad va más allá de lo típico, eficiencia en pabellones y priorización de cirugías, etc. Todos ellos, no todos los datos están disponibles para que alguien los pueda bajar porque en muchas ocasiones son datos privados que tienen que resguardarse, ¿no es cierto?, proteger el derecho sobre esos datos que tienen determinados actores, pero lo que nosotros hacemos es que trabajamos con estos datos de manera innominada, generamos los estadísticos y podemos de esa manera. Pero cuando los datos son, por ejemplo, en el caso de la estimación de productividad anual, datos que están públicamente disponibles, están también en nuestra página y ustedes los pueden bajar y replicar nuestros cálculos. Entonces, en total se han generado más de 400 propuestas de política en 17 informes, y quiero decir que de ellas, y esto es interesante, más de la mitad no requiere cambio legal para su implementación. Esto también es interesante porque muchas veces, claro, el cambio legal, yo no estoy tratando de bypassear un aspecto básico, separación de poderes de las democracias, pero estoy diciendo que obviamente que el debate natural que tiene que darse informado, deliberativo en el Congreso, que es tan necesario y que alimenta los proyectos de ley, hace que tome más tiempo implementarlos. Y efectivamente nosotros cerca de 40% de nuestras propuestas requieren cambios legales, pero 60% de ellas no lo requieren. Eso no significa que sea fácil, porque nuevamente significa asumir cambios, significa que el Estado esté dispuesto a asumir riesgos, etc. Pero ese es un primer comentario. El segundo comentario es que, y esto es muy difícil de medir, pero lo venimos haciendo hace 2 años en nuestro informe anual que se publica en enero cada año, con la estimación de productividad oficial para el año, es que más de 40% de las recomendaciones entregadas, del orden de 44%, entre el año 2016 y 2019, última cifra entregada el año pasado, 2020, han sido acogidas total o parcialmente por la autoridad. Vaso medio vacío, más de la mitad no han recibido ninguna reacción. El compromiso originalmente con la comisión era que cuando, y ese es el espíritu que está detrás del mandato que tenemos, que cuando nosotros hacemos una recomendación, no somos vinculantes, no podemos co-gobernar, la autoridad nos diga si la va a coger o no, y si no la va a coger, nos explique por qué no la va a coger. Y puede ser por razones de prioridad, puede ser una línea. Pero la verdad que eso algo se hizo al comienzo y nos ha costado más recibir de parte de la autoridad feedback para entender por qué nos han implementado algunas recomendaciones. En algunos casos puede ser porque la autoridad, el Ejecutivo, no está de acuerdo con lo que estamos recomendando, pero por supuesto, no hay ningún problema en eso, pero no hemos tenido ningún feedback, y eso tanto nos pasó durante parte final del segundo gobierno del presidente Bachelet y nos pasó durante parte también del segundo gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto ahí hay que avanzar.
avanzar en generar mecanismos que le permitan a la sociedad hacer una exigencia de chequeo de si el Ejecutivo está o no aprovechando estas recomendaciones que se han generado en una institución independiente como esta. Solo un par de ejemplos para darles una idea de lo que está detrás de esto. Insisto, son más de 400 recomendaciones y no las he elegido aquí por su importancia ni por su complejidad, más bien porque creo que ilustran la diversidad de opiniones y en algunos casos la trivialidad de algunas recomendaciones, pero que en la práctica son difíciles de implementar, aunque esto parezca contradictorio. Por ejemplo, en la agenda de agendas, que fue nuestro primer informe, que simplemente revisó todas las agendas de productividad del 2000 a la fecha, y eso también habla de la conciencia más allá de un partido político o de un gobierno en particular que existe con respecto a la importancia de este tema. En la agenda de agendas, que revisó recomendaciones que se habían hecho del 2000 a la fecha en distintas instancias y que no habían sido implementadas y seguían siendo relevantes, nosotros aprovechamos de hacer una recomendación en términos de acompañar los informes financieros que típicamente van con los proyectos de ley al Congreso, una evaluación de impacto productivo también de las leyes. Y la presidenta Bachelet acogió esto y un esbozo de reforma previsional en ese momento vino acompañado de una estimación de impacto productivo. Esto es algo que uno tiene que ir mejorando en el tiempo, son metodologías que no son únicas, hay ciertos acuerdos internacionales, nosotros hemos hecho una recomendación de cómo hacer estos informes, pero debo reconocer que esta primera recomendación que se acogió en el segundo gobierno del presidente Bachelet, después se tendió a diluir y la verdad que no hemos recibido evaluaciones de impacto en la mayoría de las recomendaciones, de los estudios que hemos hecho, en la mayoría de las leyes que se han presentado, al menos en los ministerios sectoriales económicos más relevantes, que es donde se podía partir. El objetivo de esto es hacerlo, como dije al principio, exhaustivo, en todos los órdenes. En términos ni siquiera del efecto en productividad, sino que de impacto regulatorio. Para esto existen metodologías, pero nos ha costado avanzar en esa dirección. Se acogió y después se dejó de acoger. Y por eso la pongo ahí para que ustedes vean que podemos tener impacto y podemos dejar de tenerlo al mismo tiempo. Segundo, el informe de mujeres 2017. Esto a esta altura ya es totalmente reconocido y aceptado, como muchos otros. Planteamos la imperiosa necesidad de avanzar una sala cuna universal. Tal como está hoy día la ley, las mujeres se ven castigadas porque después de 20 mujeres en una empresa hay que tener una sala cuna. Si no es universal, entonces llegan hasta 19 mujeres y después saltan a 50 en los datos y entre medio las empresas solo contratan hombres. Este proyecto de sala cuna universal se ingresó al Congreso, lleva 3 años en él, no voy a decir que está durmiendo, pero sí debo decir que no se han puesto de acuerdo. Ningún proyecto de ley va a ser nunca perfecto, siempre desde el mundo político va a poder haber alguna excusa para dificultar y ralentizar el avance en un proyecto de ley, pero la verdad es que esto es absolutamente esencial y si tuviésemos un buen sistema de evaluación de política pública, podríamos ya tener esto listo. Luego, si no funciona como esperábamos, lo evaluamos y reoptimizamos con una nueva ley. Pero la verdad que lo que hay al final es status quo, es un proyecto que está en el Congreso, que va a cumplir 3 años y que sigue sin hacerse cargo de una necesidad imperiosa que permitiría que las mujeres aumenten su participación laboral, contribuyendo al crecimiento de largo plazo, como dice el Banco Central, y también a la descentralización de poder en el país, y también a su autonomía y a su rol activo, ¿no es cierto?, como mitad de la población en la sociedad. Y sin embargo, eso lo vimos en la crisis sanitaria, lamentablemente, en vez de avanzar, retrocedió una década. Minería, ahí hay cerca de 52 recomendaciones, si recuerdo bien. Hablamos, entre otras cosas, de poner un límite temporal a las concesiones de explotación, que sean susceptibles de renovación, viendo lo que hacen en Canadá, lo que hacen en Australia. Recibimos bastante críticas de la industria diciendo que esto ponía en peligro el derecho de propiedad. Estoy tratando de motivar y provocar. Es parte del debate y está bien que así sea y bienvenido sea, pero la verdad es que Chile en estas materias tiene concentradas las concesiones de explotación durante tiempos que son ilimitados y al final en la práctica una empresa puede no hacer nada y aunque no haga nada en términos de esfuerzo de explotación, mantener esos derechos, y eso no es así en la mayoría de los países benchmark que nosotros observamos. Y eso todavía no cambia. Regulaciones 2019, por ejemplo, para provocar un gran problema para empezar proyectos de inversión, es que una vez que se aprueba el inicio, viene todo un proceso natural y necesario regulatorio que busca fiscalizar que se cumplan determinadas exigencias que resguarden, entre otras cosas, el medio ambiente. Bueno, muchas veces los proyectos de inversión se retrasan, los más grandes, varios años, pero hemos estimado que al menos 8 meses en promedio, como resultado de que tarda el sector público en ir a chequear que se estén cumpliendo determinadas exigencias regulatorias. Bueno, ¿por qué no hacemos lo que ya se hace, por ejemplo, en el ámbito de la SEC? Permitiendo a las empresas que tengan colaboradores externos privados, que sean contratadas por ellas mismas, que hagan el chequeo, sacados de un listado que sea previamente ratificado por la autoridad.
y que luego, con calma, y puedan empezar entonces la inversión. Y luego, con calma, la autoridad irá a cerciorarse de que no haya habido, ¿no es cierto?, un mal uso de este permiso, y si fuera así, bueno, tendrán que caer todas las penas, ¿no es cierto?, del infierno en aquellos que mintieron y abusaron de esto, pero los colaboradores externos para las empresas permitirían facilitar, apurar, adelantar inversiones de manera muy dramática, y las inversiones no solo son necesarias para generar más condiciones de capacidad productiva futura. Las inversiones en el corto plazo están acompañadas típicamente de mucho empleo, se complementan con empleo y nos podrían, por ejemplo, inmediatamente ayudar a salir de la coyuntura actual, en la que lo que tenemos que hacer es recuperar la inversión, recuperar el empleo. Pensemos que estamos produciendo lo mismo que antes de la pandemia con cerca de 1 millón menos de personas y por lo tanto cualquier cambio regulatorio que facilite el proceso de desarrollo productivo en el mundo privado, resguardando por supuesto lo público, va a tener efectos en términos de cómo funciona el Estado y por lo tanto va a cambiar el estadio de desarrollo, va a permitir alcanzar niveles mayores de crecimiento a largo plazo, pero también se va a hacer cargo de la coyuntura actual, tanto en el ámbito de la inversión como del empleo. Ahí hay un ejemplo en el punto 4. 5 pabellones. Esto me da un poquito de rabia decirlo, pero si ustedes van a los datos, nosotros miramos del orden de 80.000 cirugías en 24 hospitales de alta complejidad en Chile. Para patologías no auge, la lista de espera, como dije hace un rato atrás, es del orden de 390 días para la mitad de la población. Eso se llama mediana en el mundo de la estadística. 50% de la población espera 390 días o más. Los pabellones, que son donde ocurren estas cirugías, se utilizan horario institucional entre 8 y 5 de la tarde, cerca de 53% del tiempo. Ahí está el dato que pudimos generar gracias a, con el apoyo de todos estos hospitales y de ministerios y distintas instituciones, recopilar esta información. Por lo tanto, 47% del tiempo los pabellones están desocupados. Podríamos discutir si el horario institucional de 8 a 5 tiene sentido en un país donde una persona típica debe esperar 390 días o más para su cirugía, que aunque no sean vitales, muchas veces no permiten trabajar. Tiene efectos no solo en la capacidad de conseguir ingresos básicos para poder comer, sino que también en salud mental, etc. Y resulta que en parte, los pabellones, en el benchmark, por ejemplo, el sistema NHS inglés, que tiene algunas similitudes con el chileno, pero en el contexto inglés los pabellones se ocupan más del 70% del tiempo. No se trata de que se ocupen 100%, porque siempre hay imponderables. Pero, por ejemplo, en el caso chileno no existen turnos, entonces hay distintas personas, funcionarios de la salud, que cumplen distintos roles, pero hay cosas que son secuenciales. Tú no puedes empezar una cirugía si no está habilitado el pabellón, pero el pabellón, como no hay turnos, parten todas a las 8, se demora 30, 35 minutos en habilitarse. Entonces, las cirugías no pueden partir hasta 20 para las 9. Bueno, parece absurdo lo que estamos diciendo. Expresamente puse una recomendación de tener turnos, cumpliendo con y resguardando las regulaciones laborales como corresponde, para que cuando llegan los cirujanos, las cirujanas, pueda empezar la cirugía inmediato a las 8 de la mañana. Si el horario institucional parte a las 8, que a las 8 parte la cirugía. Por favor, tenemos, insisto, a la mitad de la gente esperando 390 días o más, y sin embargo los turnos todavía no se implementan, aunque se ha tratado de avanzar en esa dirección. Finalmente, construcción. ¿Saben ustedes que en el mundo de la construcción en Chile, obras públicas y privadas, a propósito de que uno tiene que diseñar ex ante, implementar y evaluar ex post, en Chile, en un presupuesto típico de obras públicas, el diseño es 2% del costo total. En el mundo avanzado es 10%. No estamos haciendo el diseño que corresponde, y como no lo estamos haciendo, nos encontramos con sorpresas en el proceso, en el camino, que obligan a volver atrás a un costo mucho más alto que si hubiésemos invertido en diseño al comienzo para poder evitar que ocurrieran problemas como los que ocurrieron. Estoy, insisto, dando solo ejemplos para que vean ustedes la diversidad. Finalmente, entonces, en mi última lámina, quiero primero agradecer y decir que de lo que he tratado de proyectar es que el tema productivo es un tema fundamental que explica por qué no somos Canadá o Alemania o Australia, pero es un tema que no solo es importante hoy, sino que va a ser crecientemente importante, porque mientras más cerca estemos del desarrollo, más cierto va a ser que para poder sentirnos que tenemos la calidad de vida que nos corresponde, vamos a exigir trabajar menos horas, vamos a exigir destinar menos recursos a inversión. Si no somos capaces de trabajar mejor e invertir mejor, eso no va a poder ocurrir. Y mientras lo logremos y empecemos a acercarnos a países como Canadá, solo vamos a depender entonces, como dependen ellos, de seguir mejorando aún más la capacidad de hacer más con menos. Y a eso me refiero cuando digo que la productividad no es un tema que se va a agotar ahora y que se va a resolver, sino que es un tema que va a ser crecientemente relevante. Y mientras más exitosos seamos y más cerca de Canadá estemos, más importante va a ser. Exige mejorar la calidad de las políticas públicas, de eso es de lo que esto se trata, pero eso requiere
hablar desde la evidencia, el acceso a datos, y por eso también la independencia de una institución como esta, para que pueda, ¿no es cierto?, sin riesgo de ser manipulada la información con objetivos más bien parciales o de corto plazo, cumplir un rol técnico con apoyo privado y público desde el resguardo de la institución, ¿no es cierto?, que somos, independiente pero pública, para poder hacer recomendaciones que tengan que ver, insisto, con mejorar la calidad de vida en el país, con alcanzar objetivos públicos y evitar que las políticas públicas sean capturadas por grupos particulares con objetivos específicos, privados. El objetivo tiene que ser mejorar el Estado y el mercado. Esto no es un tema de izquierda o derecha. No va a depender esto de quién nos gobierne durante los próximos años. Es una empresa que hay que asumir, es un desafío que hay que tratar de alcanzar. No importa quién esté ahí, no importa qué mirada tengamos desde nuestras preferencias con respecto a cómo tenemos que seguir mejorando. Si no tenemos un mejor Estado, no tenemos un mejor mercado más competitivo, no vamos a poder nunca cerrar la brecha con el desarrollo. Y finalmente, lograr eso exige principalmente tener políticas públicas que muchas veces van a fracasar, como ocurre en el mundo desarrollado, pero que tienen que ser repensadas cuando eso ocurre con rapidez para no perder tiempo y poder tener entonces los impactos que se esperan. Eso exige tener un sistema independiente de evaluación ex ante y ex post. Chile tiene ejemplos de evaluación ex ante, tiene algunos ejemplos, sobre todo recientes, de evaluación ex post, pero no tiene un sistema independiente, permanente, que garantice, ojalá algún día, que cualquier decisión pública haya sido bien diseñada, adecuadamente implementada y correctamente evaluada ex post, para que cuando eso no sea así, pueda volver a ser mejorada. Voy a parar acá, solo quiero terminar dando las gracias, pidiendo disculpas por haberles tomado cerca de 1 hora de su tiempo. Quiero agradecer al equipo de la CNP, es un equipo de gente en promedio, ni Rodrigo, que está ahí en la pantalla, ni yo lo somos, pero en promedio muy joven, y gente que contribuye desde distintas miradas, no solo economistas. Tenemos un equipo administrativo y técnico en el ámbito de la economía, del derecho, de la historia, que nos permite asumir los enormes desafíos y variados que tiene una institución como esta. Y también agradecer, insisto, a los actores públicos y privados que han complementado y apoyado desde su expertise a este equipo humano que tiene la CNP para poder generar en estos primeros 5 años estos 17 informes y eventualmente de aquí en enero próximo 2 más, que han generado más de 400 recomendaciones. Ojalá esto haya ayudado y ojalá ayude mucho más en el futuro. Gracias a ustedes. Me despido y bueno, que tengan una buena semana y que todos estén, ojalá, lo más sanos posible y que la crisis dramática que estamos enfrentando pase más pronto que tarde. Muchas gracias y los invito a que visiten nuestra página web y puedan revisar los distintos estudios que hemos hecho. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor se comuniquen con nosotros a través de nuestro mail para que tratemos de contestarlas. Muchas gracias y que tengan una buena semana.